Paola Cabezas. Sesión del Pleno 742 en modalidad virtual con este primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. ¿Se me escucha bien, Presidenta? Sí, le escuchamos, señora asambleísta Paola Cabezas. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Es que tuve inconvenientes con la conexión. Gracias, Presidenta, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano. Cuando se gobierna con demagogia y el engaño, el resultado son leyes nefastas y mentirosas. Es el caso justamente de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, un marco legal que no tuvo otro objetivo que cumplir los anhelos de ciertos multilaterales de crédito que fundamentan sus políticas crediticias en el retroceso de derechos y en la precarización del trabajo y hasta la dignidad humana. Una ley usada como instrumento del peor gobierno de la historia para empujar al desempleo a miles de ecuatorianos que vieron mermadas sus legítimas aspiraciones y que fueron víctimas de la regresión de derechos laborales. Con esta ley se pretendió llenar de falsas expectativas a quienes no tenían para poner un plato de comida sobre la mesa y para alimentar a sus familias. Pero además, una ley que engañó a miles de médicos, posgradistas devengantes y al personal sanitario que, a pesar de haberse jugado la vida en las salas de emergencia de los hospitales atendiendo a los pacientes COVID, los olvidaron, los dejaron en el olvido. Sí, a los mismos servidores que pomposamente llamaron los héroes de la pandemia y que fueron puestos en lo más alto de las consideraciones, pero en la realidad a muchos les tocó con sus propios recursos conseguir los insumos necesarios para evitar contagiarse del virus. Les tocó a ellos comprar la medicina para atender a sus pacientes y a muchos les tocó morir a causa de esta cruel pandemia. Y por si esto fuera poco, hace pocas semanas la Corte Constitucional, en un fallo totalmente deshumanizante, les ha arrebatado la esperanza de poder contar con la estabilidad laboral, declarando como inconstitucional tal vez la única norma rescatable de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, el artículo 25, que disponía al Estado otorgar los nombramientos definitivos al personal sanitario de primera línea. ¿Qué sentido tiene entonces mantener una ley que jamás cumplió su objetivo de dotar de ayuda humanitaria a los ecuatorianos? ¿De qué sirve tener vigente una ley que lo único que ha hecho es precarizar las relaciones laborales a través del contrato especial emergente? Que no nos vengan a decir ahora que con esta ley va a servir para reducir pensiones escolares, tarifas eléctricas o establecer tasas de interés más bajas, si ni en pandemia cumplieron con estas disposiciones. ¿Qué les hace pensar que ahora van a cumplir? ¿Cuántos colegios privados redujeron sus pensiones en pandemia? ¿Acaso no censuramos aquí a un ministro que se atrevió a subir las tarifas eléctricas en plena pandemia? ¿Quién va a creer que se van a reducir las tasas de interés cuando en el contexto de pandemia se reformó aquí, esta asamblea, reformó la ley para revivir las viejas estructuras de las juntas monetaria y financiera? No seamos ingenuos, colegas legisladores. No vendamos humo, ni nos hagamos ilusiones de hacer una reforma inoficiosa de una ley que en estricta regla debe ser derogada. Y debe ser derogada porque no ha cumplido ningún objetivo humanitario en la pandemia. No lo hizo durante la pandemia y en los meses más difíciles. No lo va a hacer en tiempos de pospandemia. En poco tiempo, si Dios así lo permite, esta enfermedad será un mal recuerdo. Se convertirá en un virus como cualquier otro y por lo tanto no es posible que sigamos pensando en una ley cuyo contexto y temporalidad era el de la pandemia. Por ello, colegas asambleístas, no levantemos falsas expectativas. Al personal sanitario que aspira a tener un espacio laboral en el Estado, debo decirles que tienen todo nuestro respaldo, no solo para que sean valorados como se merecen, sino también para que accedan a condiciones justas, pero jamás les podremos engañar como lo hicieron los aliados del gobierno de Moreno, que hoy siguen gobernando y por ello no estamos de acuerdo en que aquí se busque legislar de forma engañosa. Sí, yo fui una de las legisladoras que en la comisión dije que esta ley no puede mantenerse vigente y hay que derogarla.
porque eso le hace bien a los trabajadores, le hace bien al país. Y la bancada de la Revolución Ciudadana en campaña le dijo al pueblo ecuatoriano que derogaría esta ley. Eso es lo que tenemos que hacer, enviar esta ley donde merece estar, en el basurero de la historia. Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano. La intervención de la asambleísta Paola Cabezas dentro de este debate.